Bienvenidos a Gnosis Samael y Telantes .canal TV, con el propósito de compartir las enseñanzas gloriosas entregadas por el venerable maestro Samael Aun Weor y la venerable maestra Litelantes. Es para nosotros motivo de alegría, de regocijo, que a través del tiempo y el espacio podamos entrar en esta comunión de almas, impulsados por ese anhelo que el conocimiento llegue a nuestros corazones y podamos desarrollarnos como estudiantes de la enseñanza y así permitir que ese potencial interior pueda desarrollarse y cumplir la misión encomendada. De esta manera, damos las gracias a todos ustedes que noblemente nos acompañan, a los señores de la luz por permitir estos espacios y que la enseñanza llegue a nuestras vidas. Continuaremos ahondando en el tema de las adversidades, ya que es importante que nosotros como estudiantes de la Divina Gnosis nos preparemos, maduremos en la complejidad de este trabajo que precisamente consiste en ir en contra de nuestra naturaleza egoica. Entender la importancia y el objetivo de las adversidades resulta urgente y necesario. En la sesión pasada mencionábamos algo bien fundamental que nos ayuda a comprender de qué manera nosotros nos proyectamos ante los diferentes procesos adversos, característicos de lo que es el trabajo con nuestra psicología egoica. Algo bien importante que mencionábamos es de que todos nosotros, como seres humanos y estudiantes gnósticos en particular, tenemos una potencialidad maravillosa. Somos nosotros, seres humanos, con un gran potencial de carácter energético que vale la pena reflexionar, ya que de repente cuando caemos en estados de depresión, en estados negativos, tanto en lo emocional como en lo psicológico, vienen reflexiones que de pronto no nos ayudan
a crecer internamente. Reflexiones como no puedo, no voy a poder, tengo muy mala suerte, tengo un mal destino. Y es importante, es fundamental que reflexionemos que existe esa potencialidad y que uno de los objetivos de la Divina Gnosis es que se desarrolle ampliamente. De pronto es importante estudiar que cada uno tenemos un potencial configurado por nuestra base biológica cerebral. Es bien fundamental que nos demos cuenta que nuestro cuerpo es un templo divino. Es por eso que las Escrituras nos dicen que el que contra su cuerpo peca, contra el Padre lo hace, porque sois el templo viviente de Dios. Y nuestro cerebro, bien importante de reflexionar, ya que cuando está conectado a la luz, cuando está conectado a la conciencia, es un vehículo de poder con un gran potencial. Hoy nuestro cerebro, como procesador de información, y gracias a la neurociencia, nos damos cuenta que sufre de grandes limitaciones. No por el hecho que originalmente así fue estructurado, no, sino más bien por el hecho de que cada uno de nuestros defectos se han encargado de dañar a nuestro cerebro aspectos y zonas importantes que hoy por hoy no funcionan de la forma que deberían de funcionar. Bien fundamental de qué manera, como seres humanos, cada una de las partes de nuestro cuerpo, de los componentes de nuestro cuerpo, tiene un fondo de carácter energético o de carácter espiritual. Todas las virtudes, todo ese poderío energético, todo ese potencial energético, tiene un fondo en nuestro cuerpo físico, ya que nuestro cuerpo físico no solamente es materia, sino más bien es energía. Hemos estado estudiando aspectos importantes como potencial en nosotros. Hemos hablado de la necesidad de ser constantes en nuestros propósitos, en tener tolerancia, en tener paciencia, y hemos resaltado el poder de la resiliencia, que vale la pena que sigamos nosotros ahondando en este potencial, porque precisamente es el objetivo de la Gnosis. El objetivo de la enseñanza, del conocimiento, es de que nosotros nos desarrollemos energéticamente y hagamos el mejor uso de este vehículo material que es prácticamente la envoltura de ese potencial energético. Estudiemos por un momento qué áreas
cerebrales están implicadas en ese potencial energético, en particular en la resiliencia. Veamos nosotros que la corteza prefrontal está implicada en la motivación y búsqueda de satisfacción, poniendo en marcha todos los circuitos que se relacionan con el gozo, con el placer, mediante el cumplimiento de metas. Cuando nosotros nos sometemos a este estudio de nuestro cuerpo, de cada uno de sus componentes, y llegamos al fondo de esta energía, nos damos cuenta que cuando este potencial es desarrollado, nuestro cuerpo físico se pone al servicio de ese potencial energético. Cuando la amígdala cerebral se inhibe, estos mecanismos potenciadores entran en actividad e impulsan al ser humano a una superación. Por eso es que es importante que estudiemos el comportamiento de nuestro cerebro ante una adversidad y la importancia que tiene esta amígdala cerebral para que nosotros podamos superar esta situación en que nos encontramos en un momento dado. Para ello es fundamental que nosotros como estudiantes gnósticos tengamos esa visión de nuestro cuerpo físico como un vehículo para que nuestra conciencia cumpla la misión encomendada. De esta forma, cuando los pensamientos son negativos, hay algo bien importante que se activa en nuestro interior. Se genera algo llamado cortisol. Este cortisol en exceso obviamente no nos da el resultado que nosotros anhelamos. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer, y nos lo marca el venerable maestro Samael Aun Weor, que nosotros como seres humanos estamos en desequilibrio, y cuando se genera este exceso de cortisol, se ponen en marcha circuitos de ansiedad y de miedo. ¿Y qué es lo que aparece comúnmente en el ser humano ante una situación adversa? Aparece el miedo, aparece la ansiedad, y eso es producto que al generarse exceso de cortisol y poner en marcha estos circuitos, el ser humano complica más la situación. Contrariamente a cuando el pensamiento es de gozo, que se genera
oxitocina, llamada también la hormona de la confianza, queriendo decir de que cuando nosotros como seres humanos, en particular estudiantes gnósticos, no gozamos de esa confianza en sí mismos, es precisamente porque esta hormona de la confianza está sumamente débil. Observemos nosotros que en nuestro organismo se mueven elementos que tienen un fondo vital, tienen un fondo energético, y que cuando ese fondo energético está débil, la parte física lo manifiesta en desequilibrio. Pero ese desequilibrio no radica en la parte física, sino más bien radica en la parte energética. Es por eso que hoy en día se habla mucho de la célula emocional, y se ha llegado a descubrir que antes que la célula física enferma primero la célula emocional. La gnosis busca que a través del Espíritu Santo se dé una regeneración, un equilibrio de lo que el venerable maestro Samael llama la máquina humana. Pero para que esta máquina humana vuelva a ese equilibrio, requiere por parte de nosotros un trabajo dedicado y responsable. Por tanto, vemos que hay cerebros bioquímicamente más resilientes que otros. ¿Por qué? Por el tipo de neurotransmisores que fabrican según su forma de pensar. Estos neurotransmisores pueden estar siendo gobernados por las fuerzas de la conciencia o por fuerzas ajenas a nuestra potencialidad. La religión nos insiste que los seres humanos debemos de entrar por un camino de regeneración. ¿Qué nos indica esto? Que nuestro gen ha sufrido una transformación de carácter egoico y necesitamos que la fuerza del Espíritu Santo regenere esa energía, esos neurotransmisores que nos podrían colaborar en un momento dado, en una adversidad. Observemos nosotros cómo esos neurotransmisores funcionan en una persona débil. Cuando los neurotransmisores en una persona se proyectan en una baja frecuencia, la persona tiende a caer en el alcoholismo, tiende a caer en la drogadicción, tiende a caer en el suicidio, tiende a caer en actividades que verdaderamente no estamos nosotros diseñados, estructurados para eso. Nosotros estamos en este plano físico para cumplir una gran misión de carácter energética, pero tenemos que reconocer que hay fuerzas adversas que boicotean este plan energético,
este plan divino. Y para ello es el conocimiento, para ello es la enseñanza que nos ayuda a equilibrar nuestra máquina humana, a regenerar aspectos importantes en nuestro cuerpo mediante un desarrollo de la conciencia. Por eso es que el venerable Maestro Samael nos dice: conciencia que duermes, qué distinta serías si despertaras. De esta manera encontramos nosotros que existe un gran porcentaje de seres humanos que en su momento no sabemos proyectarnos en una manera equilibrada. Especialmente nosotros como estudiantes de la Gnosis. ¿Cuántos estudiantes de la Gnosis se retiran del conocimiento decepcionados, desilusionados por no haber encontrado sus objetivos, por no haber desarrollado sus objetivos, sin darse cuenta el movimiento cerebral, el movimiento energético a la orden del ego que manejaron aquella situación, y en vez de que esa situación nos haga crecer, nos hunde en la desesperación, en la decepción. Por eso es importante estudiar que se conoce un tercio de la población que nace con un gen transportador conocido como el 5HT2, que se considera un factor de protección frente a las situaciones adversas. Pero, ¿cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es que genéticamente nosotros hemos sido programados de una manera que no nos beneficia en nuestro crecimiento espiritual. Por eso es que este gen en particular tiene que ser tocado por la fuerza del Espíritu Santo para que nos colabore en este intento maravilloso de crecer energéticamente. Hay una pregunta bien fundamental. ¿Por qué hay seres humanos que nacen más desarrollados que otros energéticamente hablando? Y surge esta pregunta: ¿se puede aprender a ser paciente? ¿Se puede aprender a ser tolerante? ¿Se puede aprender a ser resiliente? Veamos algo importante. Las virtudes, las energías de la luz, no es algo que una persona tenga o no tenga, sino que implica una serie de conductas y formas de pensar que nosotros como seres humanos podemos aprender o podemos desarrollar. Tristemente, ante las adversidades, nuestra naturaleza egoica tiende a compararnos con aquel que triunfa académicamente, con aquel que triunfa a nivel de negocio o en su trabajo que desempeña, y nos llena a nosotros de pesimismo, de derrotismo. A través de la enseñanza gnóstica, nosotros aprendemos que
si en un 97% nuestra potencialidad energética está dormida, sí existe dentro del mundo de las posibilidades una gran posibilidad de que a nivel de conciencia nos desarrollemos. Tristemente, muchas veces el pesimismo, el derrotismo, el negativismo es más fuerte que nuestras virtudes y terminan convenciéndonos que es mejor que desistamos de nuestro propósito y nos distraigamos en el alcohol, en la drogadicción o en otras actividades que no tienen nada que ver con la misión que se nos ha encomendado como seres humanos. Es por eso que en nuestra interacción, por ejemplo, con nuestra madre, se inicia el aprendizaje de toda esta potencialidad que cada uno de nosotros tiene, ya sea a nivel de perdón, a nivel de paz, a nivel de resiliencia, a nivel de comprensión. Bien importante que desde la época fetal comienza ese gran aprendizaje maravilloso, y de acuerdo a las enseñanzas entregadas por el venerable maestro Samael Aun Weor, nuestra madre, nuestro padre y el ambiente en que ese feto se está desarrollando tiene una gran importancia a nivel de autoestima, una gran importancia a nivel de seguridad, y de esta manera la etapa fetal es fundamental en el desarrollo de esa potencialidad equilibrada. Tristemente, de pronto nosotros no estudiamos para ser padres, para ser madres, pero que a través de la gnosis podemos darnos cuenta la importancia que tiene el que como seres humanos nos reeduquemos y podamos contribuir en otros seres humanos a ese desarrollo importante. De esta manera conseguimos nosotros gestionar mejor y moderar nuestras tendencias a la angustia, que de pronto es una reacción natural e inicial frente a sucesos traumáticos. Pero ¿qué sucede cuando estamos en el vientre de la madre y nuestra madre recibe impresiones fuertísimas a nivel emocional, a nivel psicológico, y esas impresiones se transforman en angustia, en desesperación, en amargura? El feto obviamente empieza a recibir ese alimento. El alimento en la etapa fetal no solamente es de carácter físico, el alimento también es de carácter emocional, es de carácter psicológico. Es obvio que no es el momento de buscar culpables, es el momento de tomar responsabilidad. Y esa responsabilidad consiste que hoy nosotros podemos hacer
una gran diferencia en el medio ambiente en que nos estamos desarrollando. No nos olvidemos que así como podemos heredar malos hábitos, podemos heredar enfermedades genéticamente hablando. He ahí la importancia de que cada uno acepte el reto de superarse y que las adversidades sean solamente el trampolín para pasar a una octava de tipo superior. Para ello, como estudiantes de la Gnosis, nosotros tenemos que aceptar el reto de que este proceso es un trabajo interior. Y si no trabajamos nuestra psicología, si no trabajamos nuestras emociones, será difícil entrar en ese desarrollo de carácter energético. Por lo tanto, si no hemos tenido esos ejemplos desde la niñez, no significa que no podamos entrar en un desarrollo de alta frecuencia en nuestra etapa de adultos. ¿Por qué? Porque a nuestros 20 años, a nuestros 30 años, ya no podemos seguir buscando afuera culpables por lo que nosotros somos. Es el momento de tomar responsabilidad e ir hacia adentro y empezar a observar cómo puedo mejorar mis hábitos a nivel de psicología, a nivel de emoción e inclusive a nivel físico. Esos hábitos van desde la forma como nos alimentamos hasta la forma de cómo nos proyectamos ante las circunstancias de la vida. Es por eso que un espíritu que debemos de tener como estudiantes de la Divina Gnosis es precisamente el espíritu de aceptar el reto de superarme, superar esos malos hábitos en mi forma de pensar, en mi forma de sentir y en mi forma de actuar. De esta manera, todo ese potencial, la resiliencia en particular, al igual que la inteligencia emocional, la autoestima, las habilidades sociales, son fortalezas que se pueden aprender, incorporar y mejorar a cualquier edad. De esta manera, no hay excusa de que por el ambiente en que me crié soy alcohólico, soy drogadicto o soy de X manera de ser. Cuando la enseñanza nos está diciendo que si tenemos fe, si tenemos esperanza en nuestros padres internos, en los venerables maestros de la luz, podemos mejorar nuestra forma de ser. Es por eso que desarrollar esa potencialidad energética, pasar a una frecuencia superior, es un trabajo de crecimiento y superación personal que implica trabajar sobre aspectos muy profundos, como por ejemplo
la autorregulación emocional, la percepción desarrollada a partir de las experiencias vitales, a partir de la responsabilidad. De esta manera, ir nosotros entrando en lo que el venerable maestro Samael llama equilibrio de nuestros centros magnéticos, equilibrio de nuestra máquina humana. Pero bien importante, hermanos, hermanas de la Gnosis, a nivel mundial, fundamental aceptar el reto de superarnos, sabiendo y llevando en nuestros corazones que las mayores debilidades a superar, las grandes limitaciones a superar, están dentro de nosotros mismos, y terminar con esa mentalidad errónea que son los demás los que tienen que cambiar. Pongamos esto en nuestros corazones. Este momento no se trata de los demás. Este momento se trata de cada uno de nosotros, en especial aquellos que por misericordia, por compasión y caridad, estamos accesando a esta información de alta frecuencia. De esta manera, el modo de afrontar una situación adversa depende tanto de la parte genética como de lo desarrollado por la propia experiencia y educación ambiental. Veamos nosotros la importancia que tiene la programación genética en que hoy nos encontramos. Esa programación genética en que hoy nos encontramos está orientada a la enfermedad, está orientada a la guerra, está orientada a actividades que realmente no nos colaboran en nuestro crecimiento interior. Es por eso que el venerable maestro Samael Aumbeor nos insiste que la conciencia debe de ser despertada para que nosotros podamos superar esa programación genética que hasta ahora solo nos ha llevado a experimentar el dolor, el sufrimiento, la guerra. Esa tendencia de nosotros los seres humanos a vivir en conflicto, esa tendencia de nosotros los seres humanos a no poder trabajar en comunidad, porque de repente los que están dirigiendo esa comunidad tienen esa programación genética del poder, de la autoridad, de incrementar sus cantidades económicas, esas tendencias que hasta ahora no nos han ayudado a crecer como humanidad. ¿Por qué? Porque el crecimiento depende de nuestro interior, de la manera que nosotros sepamos perdonar, de la manera que nosotros podamos comprender, de la manera que nosotros podamos llevarnos correctamente como hermanos y como hermanas, va a definir ese crecimiento interior. Observamos que por esa programación genética ya los habitantes del planeta Tierra ya no nos vemos como hermanos o como hermanas. Nos hemos dividido en banderas, en fronteras,
en ideologías que verdaderamente no colaboran en nuestro crecimiento. De esta forma, las personas que se desarrollan internamente, en particular las personas resilientes, crecen sacando fuerzas internas en su gran anhelo de vivir y superarse, pudiendo aún con grandes dificultades superar las adversidades. Para ello, desarrollan al máximo sus capacidades a partir de su gran motivación positiva por salir adelante. Veamos nosotros cómo se proyecta ese potencial energético, siempre buscando la superación. Ese potencial solar nos va a ayudar a visualizar que nuestra superación personal no significa tomar ventaja de otro ser humano. Porque si nuestra superación personal se basa en atropellar a otro ser humano, es una señal inequívoca que nos estamos manejando a través de un potencial negativo conocido como astucia. El potencial solar conocido como inteligencia de la conciencia no atropella a nadie en su desarrollo interior. Es por eso fundamental que nosotros mantengamos esa seguridad, esa fe y esperanza que del potencial al cual nos estamos refiriendo en esta tercera parte que se relaciona con las adversidades puede desarrollarse si nos sometemos a ese proceso. Aunque la pregunta sigue flotando en el ambiente, ¿se puede desarrollar la resiliencia sin necesidad de tener que sufrir situaciones traumáticas? Reflexionemos. Sin necesidad de tener que sufrir situaciones traumáticas que nos pueden hacer sobrevivir o hundirnos, podemos llegar a entrenar diversas capacidades que nos permitan desarrollar y aumentar esa potencialidad. No necesariamente nosotros tenemos que pasar situaciones adversas, pero como genéticamente tenemos una programación o una tendencia al dolor, al sufrimiento, de pronto nosotros no reaccionamos hasta que nos va mal en la vida. Pero no hay necesidad de aprender mediante una situación traumática si nosotros mantenemos en nuestro interior tres aspectos fundamentales: el recuerdo de sí, la autoobservación y el autocontrol. No nos olvidemos que somos el producto de nuestras decisiones. La decisión que ayer tomamos definió el momento que hoy estamos viviendo. Y la decisión que hoy tomemos, si la procesamos a través del recuerdo de sí, la autoobservación y el autocontrol, va a definir
ese desarrollo de carácter energético. Va a definir de qué manera la fuerza del Espíritu Santo va a reprogramar ese gen, va a reprogramar nuestro interior a través de la luz del Espíritu. De esta manera, si nosotros empezamos a proyectarnos correctamente, vamos a tener la posibilidad de ver en las adversidades, en las crisis, oportunidades de crecimiento, oportunidades de pasar a otra frecuencia, a otra energía, a otro momento e instante glorioso de conciencia. Es por eso que aceptar los cambios forman parte de nuestra vida, y las adversidades pueden hacer que nosotros cambiemos a nivel de psicología, a nivel emocional. Asegurémonos que ese cambio es un cambio hacia la luz, y eso nos ayuda a actuar y buscar metas totalmente realistas. De esta manera, ante las dificultades, nosotros siempre tenemos que actuar con calma, pensar, sentir y tomar decisiones con calma, y para ello el poder del recuerdo de sí, la autoobservación y el autocontrol juegan un papel importantísimo. De esta manera podemos nosotros poner a prueba ese potencial en momentos difíciles y conseguir aspectos positivos de esa adversidad, manteniendo la esperanza, manteniendo la fe, que vamos a ser asistidos o vamos a recibir esa asistencia de nuestros padres espirituales. Veamos nosotros características de las personas que se proyectan con este potencial maravilloso, ya sea de la resiliencia, del perdón, de la comprensión y la paz. Las personas resilientes poseen tres características principales. Saben aceptar la realidad tal y como es. Tienen una profunda creencia en que la vida tiene sentido, y sobre todo tienen una inquebrantable capacidad para mejorar, pero además presentan otras habilidades fundamentales. Son capaces de identificar de manera precisa las causas de los problemas para impedir que vuelvan a repetirse en el futuro. Una de las características de nosotros los seres humanos con la conciencia dormida es que nos tropezamos con la misma piedra muchas veces. A diferencia de aquel que está trabajando su vida, puede identificar la raíz, la causa de ese momento que está viviendo, sin echarle la culpa a otras personas. Porque una de nuestras características es que ante las adversidades tenemos la tendencia
de buscar culpables afuera. La divina gnosis nos enseña que cada uno de nosotros es el arquitecto de su vida. Somos los responsables de lo que hoy somos. Es por eso que el paso que hoy demos va a definir lo que verdaderamente anhelamos ser en un momento determinado. Una persona, a través del recuerdo de sí, de la autoobservación y el autocontrol y en proceso de desarrollo, es capaz de controlar sus emociones y puede permanecer centrados en momentos de crisis. Es por ello que debemos de llevar en nuestros corazones que este camino que hemos elegido es un camino sumamente espiritual y que la asistencia de nuestra Madre Divina, de nuestro Padre, el Espíritu Santo en particular, resulta fundamental. De esta manera, saber controlar nuestros impulsos, nuestra conducta en momentos de presión es sumamente fundamental. Algo bien importante, que una persona que se mueve en base al recuerdo de sí, la autoobservación y el autocontrol, mantienen ese optimismo realista, es decir, saben enfocarse en cómo las cosas pueden ir bien y mantienen una visión positiva del futuro y piensan que pueden controlar el curso de sus vidas, pero sin dejarse llevar por la irrealidad o las fantasías. Veamos nosotros, como estudiantes gnósticos, qué importante resulta que entre tanto conocimiento nosotros no nos dejemos arrastrar por fantasías que no tienen otra misión que confundir a la conciencia. Es por eso, Comunidad Gnóstica Internacional, no utilicemos el conocimiento para complicar más nuestra vida. Utilicemos el conocimiento para crecer, para desarrollarnos en la luz. En un momento dado, el ser humano que se proyecta a través de esta potencialidad se consideran competentes y confían en esas capacidades que el mismo ser interior a través de la conciencia va aportando. Y esto es fundamental, que como estudiantes de la gnosis, como seres humanos, debemos de convertirnos en seres empáticos, es decir, con esa tendencia, con esa capacidad para leer emociones de los demás y conectar con ellos. Pero algo importante resulta en nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a conectarnos con otros seres humanos si internamente vivimos desconectados? Tenemos que conectarnos energéticamente con la paz, con la armonía, con la esperanza, con el perdón, con la salud emocional, con la salud psicológica, para que podamos conectarnos correctamente con el mundo externo. Observemos hoy en día que en base
a esa desconexión energética, nosotros no somos compatibles con muchos seres humanos y nos molesta la forma de actuar, de pensar, inclusive de nuestros familiares, llevándonos a enemistades, llevándonos a conflictos. ¿Por qué? Porque energéticamente no estamos conectados positivamente con ese potencial de la paz, de la armonía, de la fe y la esperanza. De esta forma, seres humanos, estudiantes gnósticos que buscan este desarrollo interior, son capaces de buscar nuevas oportunidades, nuevos retos para lograr ese éxito en nuestra vida espiritual. Pero ¿qué sucede cuando viene el desánimo? ¿Qué sucede cuando el estudiante gnóstico entra por esa frialdad espiritual? Ya no puede visualizar la oportunidad de sanación emocional, de sanación psicológica, de sanación física que existe en el conocimiento. Algo bien importante es de que en este desarrollo energético la persona ya no critica a los demás, al contrario, se autocritica. Están menos predispuestos a la depresión. Observamos nosotros el porcentaje de depresión que existe en nuestra sociedad, en particular en nuestra comunidad gnóstica. Tendemos a deprimirnos porque no alcanzamos nuestros objetivos. No nos olvidemos que este camino no es para deprimirnos. Este camino es para llevar la luz a nuestro interior a través del ánimo, a través del impulso, a través de la inspiración, y no importa si hasta ahora no hemos podido alcanzar esos propósitos, esos objetivos que tanto anhelamos, pero que tardan en llegar. Es por eso que este camino es de saber esperar, pero no esperar con los brazos cruzados, no esperar que ocurra un milagro sin nosotros cooperar con ese milagro. Este camino es el camino de la acción. De esta manera, nosotros empezamos a reflexionar cómo van apareciendo esos valores. Y nos preguntamos, ¿cómo podemos saber si somos personas resilientes o personas pasivas o personas equilibradas? Las siguientes afirmaciones pueden ayudar a descubrir ese aspecto. Primero, cuando sufro una derrota, examino mis limitaciones para que no vuelva a suceder. O cuando sufro una derrota, me deprimo, me desanimo. ¿Cuántos estudiantes de la Gnosis abandonamos la oportunidad de aprender a meditar por el simple hecho que se nos hace muy difícil? ¿Cuántos estudiantes de la Gnosis abandonamos la posibilidad de crecer internamente cuando nos damos cuenta que la pereza nos gana, que la negligencia nos gana? Es importante que cuando el yo
supera nuestra potencialidad de la conciencia, reiniciemos el proceso, ya que este momento es un momento de volverlo a intentar y comenzar de cero constantemente. Pero, ¿qué sucede? Nuestras fantasías nos convencen que ya vamos avanzados, y cuando surge lo contrario, nos desanimamos. De esta forma, observar cómo mantengo la calma en momentos difíciles. Como estudiantes de la Divina Gnosis, tenemos que darnos cuenta que es importante, fundamental, el que nosotros mantengamos la calma en un momento dado. Es importante, es fundamental que cómo nosotros nos proyectamos cuando alcanzamos el éxito, cómo se manifiestan esas energías. Cuando nosotros tenemos éxito, ¿de qué manera lo compartimos con otros seres humanos? Cuando sobrevienen cambios, ¿de qué manera enfrentamos esos cambios? ¿Los enfrentamos con ánimo? ¿Los enfrentamos con inspiración? ¿O los enfrentamos como siempre hemos enfrentado las adversidades, con decisiones equivocadas, con pasos equivocados? Este momento es un momento de regeneración, es un momento de rehabilitación en base a qué manera me voy a proyectar en este momento. Como estudiantes de la Divina Gnosis, debemos nosotros de llevar en nuestros corazones la importancia de compartir con otras personas nuestro potencial, especialmente cuando nos piden ayuda. Cuando nos piden ayuda y nosotros podemos compartir nuestro optimismo, cuando nosotros podemos compartir el sentido que hace ese momento adverso que estamos viviendo. Observemos en la mayoría de los seres humanos, cuando llegan las adversidades, nos caracterizamos por ser seres fatalistas, dramáticos 100%. El estudiante gnóstico debe de manifestarse de una manera diferente. Y eso solo es posible cuando alcanzamos esa comprensión, alcanzamos esa madurez. Repasemos algunos elementos que como estudiantes de la Divina Gnosis nos van a ayudar a proyectarnos correctamente. Un primer elemento es mejorar nuestra autoestima. Muchas veces nosotros nos creemos que somos lo peor. Y cuando creemos que somos lo peor, no nos estamos dando cuenta que son nuestros estados derrotistas y pesimistas los que están impulsando ese sentimiento. No tendría nada de malo que en su momento nosotros visualicemos nuestras limitaciones y debilidades, pero hay que hacerlo de una manera consciente.
Porque si visualizamos nuestras debilidades y limitaciones, y de ahí parte una depresión o un estado de ánimo negativo, no lo estamos visualizando conscientemente. De esta manera, tener una sana autoestima es la principal base para conseguir ese desarrollo fundamental. La autoestima consciente nos va a ayudar a ser realistas del estado en que nos encontramos sin caer en esos pensamientos y emociones de que no sirvo para esto, no sirvo en la vida, no serví ayer, no sirvo hoy, ni nunca serviré, porque siempre he tenido mala suerte. Eso no nos ayuda en nuestro crecimiento. No nos olvidemos, hermanos, hermanas, en la gnosis, que si el cosmos nos ha puesto en esta situación, en este momento de nuestra vida, es porque hay una gran posibilidad de crecimiento. De esta manera, la autoestima no tiene nada que ver con la vanidad, con la arrogancia, la prepotencia, sino más bien la autoestima tiene que ver con el reconocimiento y la aceptación que en el fondo nosotros somos luz. No somos todo ego, hay luz dentro de nosotros y vamos a concentrarnos en esa luz para seguir creciendo. Algo bien importante a tomar en cuenta es la introspección. La introspección, que es la capacidad de preguntarnos a nosotros mismos y darnos respuestas honestas, sin excusas, sin victimismos, con responsabilidad, sin ver las situaciones peores de lo que en realidad son. Bien importante en nuestro intento de superación, la introspección, esa capacidad de darnos a nosotros respuestas sumamente honestas y sin excusas. Una de las características de nosotros los seres humanos, con el 97% de conciencia dormida, es de que para todo sacamos el escudo de la autojustificación. La introspección nos va a ayudar a que nosotros seamos honestos en la situación que estamos viviendo y darnos cuenta que declararnos víctimas no nos va a colaborar. Tenemos que sacar ese espíritu guerrero con responsabilidad. Ese espíritu que obviamente lo induce nuestra Madre Divina y nuestro Padre. El sentido de independencia consiste en la capacidad de mantener un alejamiento emocional y físico de las situaciones conflictivas. Bien importante, nosotros tenemos que aprender a independizarnos de situaciones que nos crean conflicto a nivel psicológico, a nivel emocional y que hacen de nuestra vida física un desastre. Para ello tenemos que aprender a utilizar
la ley de selección. Tenemos que aprender a través de la independencia interior a seleccionar los elementos que nos van a ayudar a crecer internamente. Otro aspecto fundamental es la sociabilidad. Una persona capaz de relacionarse con los demás puede dar y recibir mucha comprensión, incluso en los momentos más duros de su vida y en las peores circunstancias externas. La baja autoestima y la autoestima exagerada son impedimentos para una sana capacidad de relacionarse. Uno de nuestros retos a superar es que no hemos aprendido a vivir en comunidad. De pronto creamos conflictos por la crítica, por la murmuración, por el deseo de poder, por nuestros estados autoritarios, etc. Es importante aprender a socializar con los demás. Para ello necesitamos conectarnos internamente. No nos olvidemos que las cosas nunca van a mejorar afuera si internamente no mejoran. Otro elemento importante es la autoexigencia. Esta capacidad nos habla de las personas que, a pesar de estar en momentos difíciles, consiguen tener iniciativa para superarse, para marcarse retos, para ir creciendo sin importar el medio en que se encuentran. Es por eso el sentido de autoexigencia, llevar en nuestros corazones que siempre podemos dar más. Aquí tenemos que trabajar el conformismo. Tenemos que trabajar esos estados de conformismo que realmente no nos colaboran para crecer internamente. Tenemos que aprender a autoexigirnos el buen humor, poder reírnos de nuestros propios problemas, de nuestros propios errores, es algo fundamental. Nos evita o distrae temporalmente de las emociones negativas para así superar situaciones desfavorables. El buen sentido de humor. Muchas veces los estudiantes gnósticos caemos en fantasías. No sonrío porque gasto energía. No tengo un buen momento porque es malgastar energías. El buen sentido de humor sano nos ayuda a mantener una atmósfera saludable. La creatividad, incluso en las situaciones más caóticas, se pueden encontrar soluciones y salidas creativas a la realidad en la que podemos estar inmersos en un momento dado. Ser creativos. ¿Cómo puedo conectarme internamente? ¿Cómo me puedo conectar con mis padres internos? Y recibir la reflexión para salir de la situación en que me encuentro. Otro aspecto importante consiste en mantener valores. Cuando somos capaces de mantener vivos nuestros valores sin ir
sin ir en nuestra propia contra, aunque los demás lo hagan, tendremos la seguridad de salir mentalmente sanos de muchas adversidades. Es bien importante mantener ese valor espiritual, pensamiento crítico. Cuando tenemos esta cualidad, somos capaces de analizar las situaciones desde nuestro interior para tomar las decisiones adecuadas, responsabilizarnos del resultado de nuestras acciones y emprenderlas cuando sea necesario. Ese pensamiento crítico tiene que ser gobernado por nuestra conciencia. De esta manera empezamos a darnos cuenta de que esa potencialidad va a surgir efecto siempre y cuando nosotros pongamos de nuestra parte, que nosotros cooperemos con nuestros padres internos. Bien fundamental que este proceso es un proceso de trabajo interior. Para finalizar esta presentación, anhelamos compartir lo siguiente. Si nosotros, como estudiantes de la Gnosis, no aceptamos el reto de convertir cada adversidad en una posibilidad de crecimiento, seguiremos siendo víctimas de las circunstancias que nuestra mente egoica va creando con el propósito de destruir a nuestra conciencia. Familia gnóstica, hermanos, si en este momento ustedes están pasando por adversidades, enfermedades, situaciones económicas, aspectos familiares, retomemos los estudios gnósticos y sigamos la guía para que podamos consagrarnos al triunfo. Nuevamente, que la paz del Cristo y su luz nos acompañen en la superación de todos los retos que el proceso pondrá en nuestro camino. Gracias y hasta la próxima.